De la tarde damos la bienvenida a Sandra Aurrecoechea con el espacio Un Poco Derecho de Marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Hola José, ¿qué tal todo? Bien, bueno, ya poco a poco acercándonos a la nueva normalidad que dicen, ya dentro de nada estaremos aquí en el estudio otra vez. Eso espero, porque se hace un poquito raro todo esto. Sí, ya hoy ya me he venido a tomar medidas para poner 2 paneles que voy a poner aquí también, para separar, para que no haya ningún problema. Con lo cual Sí. cumplimos todas las medidas para que podáis venir tranquilamente con todas las medidas de seguridad y así vernos las caras a 2 metros, pero vernos las caras. Nosotros estamos ya así funcionando en el despacho y la verdad que bien, con medidas de seguridad, con paneles y intentando volver un poquito a la normalidad. Pues sí. Y bueno, volvemos a la normalidad y en la normalidad pues tienes problemas, tienen sus problemillas que hay que resolver gracias a los expertos como sois vosotros, en este caso, Marín y Mateo Abogados. Y cuéntanos, ¿hoy qué vamos a resolver? Vale, pues os voy a hablar un poquito de lo que es la vuelta a la normalidad, que todos queremos que llegue rápido, ¿vale? Pero que son problemas que estamos viendo últimamente en el despacho. Y os voy a hablar un poquito de la planificación del pago de las deudas que tenemos. ¿Por qué? Porque en estos momentos tan raros, todo lo que es nuestra economía, ya sea persona con contrato laboral, que hayan estado inmersos en un ERTE o sigan en él, autónomos que han tenido que cerrar sus negocios, empresas, pues la capacidad económica que se presuponía que íbamos a tener para hacer frente a todos nuestros gastos y estas deudas, pues se ha visto afectada, ¿vale? Entonces, hay situaciones en las que, ¿qué hago? O sea, no tengo los mismos ingresos, no tengo la misma capacidad económica y no puedo hacer frente al 100% de las deudas que tenía en una situación de normalidad que veía, bueno, que llevaba unos años o lo que fuera y que tenía ahí esa capacidad de pago. Bien, entonces, en principio, todas las economías en las que más del 40% de sus ingresos esté destinado al pago de préstamos, créditos, tarjetas, hipotecarios, personales, lo que fuera, ¿vale? Está en una situación de sobreendeudamiento total. Entonces, cualquier incidencia, por mínima que sea, la rotura del vehículo, que un seguro que nos cobren que no estaba previsto, una situación como la que nos ha venido ahora de cierres obligatorios, despidos, ¿vale? En los que hay muchos casos que no se han cobrado las correspondientes indemnizaciones. Y todo eso, pues bueno, un poquito las empresas también para ajustarse a ver qué es lo que pasa, pues bueno, ha habido unos despidos que todos sabemos que serán improcedentes, pero en su momento, cuando se declaren. Entonces, todo eso al final lo que hace es que nuestro juego de naipes que teníamos va cayendo. Entonces, es un poquito angustioso, ¿no? Es decir, ahora cuento con menos capacidad económica y sigo teniendo las mismas deudas. Bien, entonces, ante estas situaciones, ¿qué podemos hacer? En principio hay 2 cosas. Una, no hacer nada, esconder la cabeza y ya vendrá, que no vendrá ahora, sino que me vendrá dentro de 6 meses, 1 año o lo que fuera, y entonces eso yo creo que es lo que no hay que hacer. Y otro es la planificación, es decir, me voy a sentar con una persona que sepa asesorarme y vamos a establecer un poquito el listado de deudas que yo tengo. Pues mira, tengo mi préstamo hipotecario, un préstamo personal, una tarjeta de crédito con la que voy funcionando y luego además me saqué una tarjeta revolving, por ejemplo. De todas esas productos bancarios que tengo o deudas mensuales que a los que tengo que hacer frente mediante la cuota, pues es hacer un pequeñito estudio de las condiciones de cada una de ellas. Qué intereses estoy pagando, qué plazo tengo, qué cuota, y en base a todo eso, pues bueno, planificarnos primero, ver el escenario que tenemos. Hacer el estudio previo, ¿vale? Saber si nos están aplicando unas comisiones de más, si estoy pagando, si pago un día con retraso me cargan una cuota de tantos euros, entonces
regular un poquito en el sentido de decir, joder, pues voy a pagar un día antes, pero si dependo de la nómina, pues intentar negociar con el acreedor en la fecha de pago para que esto no me vaya generando más gasto. Vale, entonces, una vez que tengamos el estudio previo, hay veces que es inviable hacer frente a todo. Entonces, tenemos que decidir qué dejamos de pagar. ¿Qué dejamos de pagar para poder salvar parte de nuestro patrimonio o de nuestra capacidad económica o de nuestras necesidades básicas? Bien, entonces, ahí sí que hay que analizar cada préstamo. Hay mucha gente que lo que hace es, por ejemplo, los préstamos, las tarjetas de crédito o las tarjetas revolving que se llaman, como normalmente son de cantidades más pequeñas, se dejan de pagar, ¿vale? Y sigues pagando tu préstamo hipotecario pues, para mantener la casa o tu préstamo personal para que no te afecte. Y justo igual esas son las que hay que negociar o hay que ver si se está pagando de más, tiene algunas condiciones abusivas, entonces intentar anularlas o igual es el que primero hay que pagar, porque puede ser que la reclamación de ese préstamo, la vía judicial sea muchísimo más ágil y más rápida que un procedimiento, por ejemplo, hipotecario, que ahora con la nueva ley hipotecaria te hacen falta impagar muchas mensualidades, son entre 12 y 15 mensualidades para que te lo puedan reclamar. En cambio, en este caso, con que dejes de pagar una cuota de una tarjeta revolving ya te reclaman la totalidad, ¿vale? Y entonces, también es verdad que en estos casos, por ejemplo, la vía judicial es más rápida y es más efectiva en el sentido de que enseguida, si yo no hago nada, enseguida me traban el embargo. Si me embargan la nómina, entonces ya sí que no puedo hacer frente a nada. Estudio previo, que no es tan fácil decir, pues dejo de pagar esta y me aseguro la vivienda o a veces la que pensamos que menos importancia hay que darle, igual es la que más daño nos puede hacer y nos puede hacer que caiga el resto. Por lo tanto, pienso que lo que hay que hacer siempre es planificar. Saber frente a todo, ¿vale? El dejar de pagar algo no significa dejar de pagar y ya está, me olvido, no, dejar de pagar es buscar al acreedor, explicarle la situación que se tiene e intentar reconducir la situación. Puede ser, por ejemplo, que si yo tengo un préstamo hipotecario en el que me queda no mucho tiempo o la cuota es muy grande y me va a ser inviable pagarla, puedo negociar con ellos algún tipo de carencia. Yo no sé si cumpliré los requisitos del Real Decreto de Deudores Hipotecarios que están en situación de vulnerabilidad, habría que analizarlo. Si no, lo que puedo hacer también es solicitar una ampliación del plazo. Si mi préstamo era a 20 años y ya he pagado 3 o 4, pues puedo alargar esos años o ampliarlo, por ejemplo, a 30. El banco me cambiará un poquito las condiciones, pero igual esa medida me hace respirar y poder afrontar todo. Y lo mismo con todos los préstamos. Si tengo muchos préstamos, igual lo interesante es reunificar todos con una misma entidad, que puede ser que el interés al final se busque un poco una media entre todos ellos, puede ser que sea un poquito más de cuota que ellos por separado, pero sí que es verdad que me ahorraré los mantenimientos de tener vinculados a unas cuentas, a unas tarjetas o lo que fuera, ¿vale? Entonces, siempre aconsejamos en el despacho no dejar pasar las cosas, no venir al despacho cuando ya ha caído todo, porque ahí sí que es muy difícil, porque eso ya la bola se va haciendo grande en nada, en unos meses con intereses de demora, comisiones, pagos, tal, es muy difícil ponerse al día. ¿Vale? Y además cuando hay incumplimiento también las entidades les cuesta más facilitar las cosas o buscar un poco el consenso o algún tipo de acuerdo o algo. Entonces, claro, antes hay que hacer una planificación previa a dejar de pagar. Claro, ¿vale? Porque siempre te darán más facilidades, entre comillas, si ven que tú tienes voluntad de pagar. Es decir, no es que no quiera pagar, es que todo no puedo. ¿Cómo lo hacemos? Que yo pagar quiero, pero en la medida que pueda hacerlo físicamente, vamos. Exacto. Y sobre todo el hecho de
de saber qué va a pasar. Yo creo que eso también te da un poco de tranquilidad, es decir, saber que en el peor de los casos, si no hay posibilidad de acuerdo, no hay, o sea, algo tengo que dejar de pagar, pero por lo menos determinar qué es lo que voy a elegir, dejar de pagar y qué consecuencias tiene, tanto con respecto a ese préstamo y con respecto a todo mi patrimonio. ¿Vale? Entonces, yo siempre aconsejo, Hacienda y la Seguridad Social son como apisonadoras. Ahí no hay posibilidad de negociación ninguna, o sea, hay que pagarlo. ¿Vale? Y entonces esos además son los primeros, esos directamente traban embargo y ni procedimiento judicial ni nada. Sí. Directamente te notifican y como no pagues, tal. ¿Vale? Los hipotecarios que son de largo recorrido, que son muchos años de contrato, ahí sí que hay posibilidad de algún tipo de negociación. ¿Vale? Y las tarjetas revolving, hay ya numerosísimas sentencias que son súper abusivas. Entonces, al final lo que estamos consiguiendo es la declaración de nulidad de esos préstamos y solo hay que devolver el principal, no los intereses, porque hay tarjetas que el interés están al 22-23%. Claro, eso es una locura. Más los intereses de eso que has dejado de pagar, más las comisiones por descubierto por no haber pagado la cuota, y entonces eso va creciendo un montón. El hecho es saber lo que tengo, porque yo me he dado cuenta que hay muchas personas que viven un poco del crédito y entonces van pidiendo préstamos para ir pagando, o sea, no, más que nada para ir pagando las cuotas. Entonces, cada día se van endeudando más y bueno, ni tienen calculado qué porcentaje de su capacidad económica es la que tienen, afecta a las deudas, ni las consecuencias, ni nada. Y además, tenemos otra figura, que me imagino que la habéis oído todos, que es en el caso ya de imposibilidad de acuerdos de pago y que tu activo, ¿vale?, tu patrimonio que pudieras tener y tus deudas estén totalmente descompensados, ¿vale?, siempre se puede solicitar el concurso de persona física, no empresario. Esto quiere decir, funcionaría un poquito, yo creo que hemos hablado ya desde el despacho de este tema, que es la ley de la segunda oportunidad. Cierto, sí. Yo creo que lo hemos hablado hace un año o así. Pero bueno, que siempre queda esa medida, es decir, efectivamente se trata como un concurso de una empresa, lo que pasa que se nombra un administrador y el que administra tus bienes es el administrador y ve un poco o pacta con los acreedores un plan de pagos que sea viable o dentro de la capacidad económica lo que puede ser viable, que puede ser que la entidad diga, bueno, pues cobraré el 50, pero por lo menos cobraré el 50 y ya se ha acabado. También es verdad que en esos casos, cuando es inviable, porque el pasivo es muchísimo más alto o más grande que el activo, hay una figura que es la exoneración del pasivo insatisfecho, es decir, por mucho que quiera, por mucha voluntad que tenga y por mucho que rece todos los días, si no tengo no puedo hacer frente, ¿vale? Y entonces esa figura se contempla, pues ha habido buena fe, pero es inviable, un plan de pagos. Entonces se libera al deudor de toda la deuda que tiene. Eso quiere decir que no es automático, dura unos años, bueno, siempre hay un plazo de unos 5 años que si vienes a mejor fin o a mejor forma, pues sí que tendrías que seguir abonando algo. Pero si no, si sigues en la misma situación, quedas limpio. Es decir, tienes la posibilidad de volver a empezar. Porque si no se hace nada, se perderá todo el patrimonio y además todavía quedará deuda. Por lo tanto, ya, o sea, es una rueda de la que es muy difícil salir. Entonces, cuando uno ya no tiene patrimonio que quiere proteger y además solo tiene deudas, tampoco tiene capacidad, no le van a dar ningún tipo de financiación, no puede comprarse una vivienda, no puede pedir un préstamo, nada a plazos, no puede. Últimamente se están limitando que si se está en ficheros de morosos y hay deudas, ni siquiera te dan de alta los suministros de luz. El de agua no lo sé, pero luz, por ejemplo, si estás en fichero de morosos ya están poniendo pegas. No podrías tener un teléfono con contrato si estás en un fichero de morosos. Bueno, que al final no es lo que nosotros llamamos la muerte civil. Es decir,
no entras en el sistema, no puedes tener nada. ¿Vale? Entonces, esto que parece algo como, la gente lo puede plantear como algo transitorio, es decir, estoy en una mala época, voy a dejar de pagar todo, pero me voy a recuperar enseguida y voy a ponerme al día. El ponerse al día si no hay acuerdos previos o planificación, será ponerse al día con el doble del coste que hubiese sido. ¿Vale? Y a veces que es totalmente inviable. Así que mi consejo, nunca a esconder la cabeza, como lo sabréis ustedes. ¿Vale? Entonces, son temas, yo también lo entiendo, porque al final el ir a explicar a un tercero, que es un abogado, tus malas decisiones económicas o el problema que has tenido o lo que se debe y el miedo a lo que te vaya a decir de si voy a perder la vivienda y cómo voy a explicar esto a mis hijos, ¿vale? Al final son situaciones también, aparte de jurídicas o de lo que es la relación laboral, son situaciones personales que hay muchas veces que hay gente que no se quiere enfrentar a eso o no tiene capacidad o no quiere o nada, o ya se arreglarán bien las cosas o ya me dará alguien una solución, ¿vale? Y el problema de todo esto también viene cuando en esos préstamos hay avalistas, porque ya cuando hay avalistas ya ahí sí que no te arrastra a ti, se arrastra a todo, ¿vale? Hemos visto en el despacho de familias que lo han perdido todo porque estaban los padres de avalistas. Claro, eso es más peligroso y más peliagudo, sobre todo porque hay veces que el avalista puede pensar que va todo bien, que no hay ningún problema y está tranquilo y de repente de la noche a la mañana se encuentran con que se han quedado sin casa, se han quedado sin chalet o se han quedado sin la propiedad que ha avalado y de sorpresa, no se lo esperan. Que igual como avalista, cuando empezó el problema, ¿vale? Si el deudor hubiese solicitado algo de ayuda al avalista, es decir, oye, que necesito que me ayudes con las cuotas 6 meses, ya te lo devolveré. Claro. ¿Vale? Entonces, ahí, por ejemplo, igual hay veces que se hubiese podido solucionar el problema, o por lo menos contenerlo mientras llegas a algún tipo de acuerdo. ¿Vale? A veces otra es vender la vivienda, se cancela el préstamo y si queda algo más, pues se cancela las tarjetas, lo que sea, y volvemos a empezar. ¿Vale? Lo que pasa es que nos aferramos mucho a las cosas, sobre todo a las casas, y a veces el querer mantener tu vivienda arrastra a toda la familia y si hay avalistas, pues más todavía. Por lo tanto, me estoy poniendo siempre en las peores situaciones, es decir, cuando arrastra todo, que hay veces que son pequeñitos problemas, que lo bueno de esto es que esto se puede ir tratando, a veces se ve como una bola, pero si lo vas haciendo en pequeñitos problemas que vas solucionando, se pueden llegar a acuerdos y se pueden ir solucionando. Igual al final es eso, bajar cuota, es decir, no puedo pagar igual 500 al mes de todas las deudas, pero sí 300. Claro. ¿Vale? Y entonces ahí se llegan a acuerdos y se van poniendo un poquito parches para que no caiga todo. Sí, yo creo que también lo que hay que dejar mucho de lado también es el orgullo, porque yo creo que muchas personas, el propio orgullo de tener que pedir dinero a terceros, de tener que agachar la cabeza y decir, teníais razón, me equivoqué, me he metido donde no tenía que haberme metido, encima os he metido en el lío, yo dije que iba a sacarlo, no puedo sacarlo. Y claro, el propio orgullo a lo mejor es lo que te hace decir, yo puedo con todo, yo lo solucionaré, esto es pasajero y ya me apañaré la vida, que seguro que como siempre salgo adelante, saldré también. Pero claro, esto a lo mejor a los bancos no les sirve, ni a la Seguridad Social les sirve esa frase, entonces, mal asunto. De eso nada, a eso es nada, pero sí, efectivamente yo creo que es doloroso porque al final es como un fracaso, ¿no? El decir, no he podido hacer frente a esto, ya sea por mi negocio porque no ha funcionado bien o por algo externo que nos ha podido pasar, una enfermedad, por ejemplo, un autónomo con una enfermedad. Ahí al final deja de tener los ingresos que tenía, por mucho que esté cubierto con la cuota autónomos o seguridad social o lo que fuera, ¿vale? O la situación que hemos vivido ahora, cantidad de negocios, esos al final, si hay cantidad de gente todavía de ERTEs que no ha cobrado nada, esos cómo van a estar pagando las deudas, ¿vale? Entonces,
bueno, es plantear un poquito la situación actual y a futuro, pero pensando que las cosas además pueden ir a peor. Claro, claro, porque ¿no? ahora... Bueno, entonces, cuanto a ese problema, porque al final es un problema, pues más salvaremos o antes podremos empezar de cero. Sí. ¿Vale? Entonces, el consejo que os doy yo además que llevo muchos temas de bancos y eso, y al final hay veces que sí que se cierran en banda para llegar a acuerdos, pero cuando no hay, o sea, cuando es inviable el pago, de verdad que siempre llegamos a cualquier tipo de acuerdos, ¿vale? De ampliación de plazos, de carencias, o se amplía y se van pagando cuotas y entonces el problema te vendrá dentro de 5 años, pero bueno, dentro de 5 años ya veremos qué pasa. ¿Vale? Entonces, soluciones siempre hay y luego además todo el tema de las tarjetas revolving o los préstamos o préstamos que se han vendido a fondos. ¿Vale? Ahí hay negociación segura. Claro. ¿Vale? Porque al final lo que le interesa al banco o al acreedor es liquidez. No quiere casas, no quiere embargarte coches ni propiedades ni nada. Lo que necesitan es recuperar la liquidez para volver a ponerla en el mercado y que les dé rendimiento. Sí, claro, ¿vale? Entonces, claro que sí. Mi consejo desde como abogada y como persona, yo creo que es el no esconderse, no sentirse mal por no poder afrontar una deuda y antes de que caiga todo, hacer una planificación y saber las consecuencias de cada actuación. Así cada uno podrá tomar sus decisiones en consecuencia, sabiendo perfectamente un poquito por dónde van a ir las cosas. Y eso pues yo creo que genera tranquilidad también, ¿no? El intentar negociar o hacer alguna cosa y si no sale, bueno, pues si no sale lo que voy a perder es la casa, pero solo la casa y no me va a tocar mi otro patrimonio o lo que fuera, o al revés. Entonces, por lo menos el tener claro qué me va a pasar si no pago, yo creo que eso genera mucha tranquilidad o por lo menos te da perspectiva para hacerte a la idea de qué es lo que va a pasar dentro de 1 o 2 o 3 años. ¿Vale? Pues la vía judicial antes era 1 o 2, ahora con todo este colapso que dicen que viene, se nos alargará un añito más. ¿Vale? Sí. Pero siempre es mejor, de verdad, el sentarnos, estudiar cada préstamo, ver las condiciones, intentar hacer las deudas más pequeñitas y si hay que dejar de pagar alguno, intentar negociar y si es inviable la negociación, pues saber cuál hay que dejar de pagar. ¿Vale? Que hay muchas veces que el dejar de pagar una cosa te salva mucho más. ¿Vale? Porque eso ya ahí se queda ahí y ya se hará frente, pero por lo menos proteges otras cosas. Sí, ¿no? Y desde luego el tener claro lo que debes y lo que tienes que hacer, porque muchas veces el problema está que cuando se acumulan tantas deudas, al final ya pierdes la cuenta y no sabes ni lo que debes ni lo que tienes que pagar y al final tú mismo te agobias, te saturas y no ves luz. Dices, no, aquí... Y cierras claro, los ojos, aquí ya vendrá. Aquí ya no hay nada que hacer. Me darán, ¿no? Claro, es todos los días un día nuevo, a ver quién llama, a ver quién reclama, a ver qué carta me llega, qué no. Entonces yo creo que lo mejor es acudir a profesionales, como es el caso de Marín y Mateo Abogados, y ellos pues tranquilamente, como estamos viendo, pues nos asesorarán tranquilamente con todo sobre la mesa y dirán, bueno, pues vamos a empezar a ver qué cabales podemos hacer y vamos a poner el peor de los casos, el mejor de los casos y vamos a buscar soluciones. Porque es como el que no va al médico por miedo a que le digan que tiene algo. Bueno, pues si te dicen que tienen algo, te lo dirán y podrán poner cura para ello o al menos saber a qué atenerse, pero... Siempre es mejor ir antes que ya cuando es tarde, ¿vale? Nosotros la verdad que sí que somos como los médicos, porque al final intentamos resolver problemas que si se hubiese pedido asesoramiento antes de contratarlo, pues igual no se contrataban las cosas. Claro. ¿Vale? Por ejemplo, una tarjeta revolving, una cosa de esas. Pues, o sea, al final, si os explicamos un poquito cómo funcionan y las consecuencias que tiene y el sobrecoste que tiene y la burrada de intereses, o sea, que al final pides una cantidad pequeña, pero es que la devuelves el triple. Sí. Entonces, pues todo eso, o sea, decir, oye, pues así no, porque no pides una ampliación por aquí o un préstamo personal o una cosa, que siempre son con intereses más bajitos
Lo que pasa que hay más estudio, más documentación y no es tan automático como es lo otro, que hay veces que es simplemente dando un clic en el ordenador y ya directamente tienes el dinero en la cuenta. Claro, y ¿Vale? Hay muchas tarjetas y préstamos que funcionan así, entonces claro, la letra pequeña está ahí escondida. Claro, la gente tiene que entender que cuando el dinero entra tan fácil y llega tan fácil, hay que asustarse. Porque nadie da nada por nada, ni nadie regala nada por nada. Y si alguien te ofrece 5.000 euros en cuestión de una hora y sin pedirte muchas cosas, preocúpate. Preocúpate porque algo hay detrás. Hay veces que solo te piden la nómina. Pero claro, la nómina, por mucho que tengas nómina, puedes tener 1.500 préstamos. Claro. ¿Vale? Entonces, por mucho que tengas una nómina bien, no te da. O sea, que no hacen un estudio previo, es directamente, ¿vale? Y entonces, bueno, es dinero rápido, pero lo que pasa que tiene un coste económico muy alto porque los intereses, las de la revolving, estamos hablando del 21, 22, 23%. Sí, no, Eso es una locura. Es mucho. ¿Vale? Cuando un préstamo hipotecario, un Euribor más 0,5 está ahora en nada, en 0,25 de interés. Entonces, claro, son cantidades pequeñas, pero los intereses, claro, no. O sea, en proporción no te das cuenta, pero claro, pagas una burrada. Y todas esas cositas, pues bueno, hay que ir calculando y viendo y sobre todo las consecuencias en caso de impago. Para que el cliente pues diga, pues oye, dejo de pagar esto. Ya me vendrá y cuando me venga por aquí ya pelearé, ¿no? Y entonces yo creo que da mucha tranquilidad eso. Sí. Y sobre todo que nunca hay que tener más del 33-40% como muchísimo de endeudamiento. Nunca. Para tener margen de maniobra, porque si no es imposible. Claro. Es imposible, al final todo lo que cobras va a pagar deudas o créditos o lo que sea y cualquier incidencia o algo ya se te cae todo, ¿vale? Hay que bueno, hay un estudio que dice que hay que tener el 30% de deuda, 30% de ahorro y 30% de gasto. De la nómina hay que hacer 3 partes, una pagar deudas, otra ahorrarla y otra vivir con ello, para tener un poco de seguridad. Sí, ¿vale? Sí. Hombre, eso sería lo ideal. Es difícil hacerlo, pero esa es la teoría. Bueno, pues con ayuda de vuestro asesoramiento seguro que lo podemos conseguir. Y bueno, ya nos quedaría que nos comentéis cómo podemos localizaros. Bien, mira, estamos ya, llevamos ya unas semanas totalmente operativos en el despacho. Estamos en la calle Don Juan de Austria número 38, enfrente del Corte Inglés. Cumplimos todas las medidas de seguridad con geles, fumigación semanal, pantallas, mascarillas. Es un show ir allí, ¿vale? Pero bueno, la verdad que sí empieza, o sea, ya le estamos dando normalidad, vienen un montón de clientes, todo perfecto. Nos podéis llamar al 963 20 28 76, si no en nuestra web marinimateoabogados.es. Y por email en info@marinimateo.com. Lo que hacemos es una pequeña consulta telefónica o por email para situarnos y entonces ya os damos cita en el despacho y bueno, nos conocemos y empezamos un poquito a ver el asunto. Funcionamos siempre con presupuestos previos y explicando muy bien al cliente todo el trabajo que se va a hacer, los costes que tiene, la forma de pago, o sea que transparencia total en ese sentido. Perfecto. Y bueno, somos un equipo que somos 11 personas y abarcamos muchos campos del derecho, menos penal, del duro que digo yo, más o menos lo llevamos todo. ¿Vale? Entonces, cada uno está especializado en una cosita y luego además funcionamos todos como equipo, entonces tenemos bastante conocimientos. Perfecto. Y nada, ya ahí estamos, cuando queráis. Solo es llamarnos o escribirnos y os atenderemos enseguida. Muy bien, pues muchísimas gracias, Sandra, un placer como siempre y nos vemos y escuchamos el lunes que viene, a ver si ya puede ser en los estudios o bueno... Seguro, que es otra cosa, que el trato ahí directo es otra cosa, que aquí es un poco raro con las pantallitas. Pues nada, a ver si prontito lo logramos. Un saludo y cuidaos mucho. Bien. Hasta luego. Gracias, José, gracias a todos, adiós.